Tal vez no sepas qué hacer si de COVID-19 te han diagnosticado o si a un ser querido al aislamiento se han llevado por estar contagiado. Tal vez sea la incertidumbre en un momento intangible, o tal vez el temor a escuchar. Hicimos todo lo posible. Ante este enemigo invisible, silencioso y omnipresente, nuestra mejor arma, mi gente, es unirnos ya y decir presente. No podemos ver el problema donde está la solución. Hoy existen historias que agrietan el corazón. Historias de hombres y mujeres, de batas y cofias que ponen el cuerpo y el alma para rescatar vidas y devolvernos la calma. Historias de madres, padres e hijos que dejan a sus familias cuando salen a trabajar para salvar a nuestra gente y actuar como si fuera imposible fracasar. Héroes y heroínas que se han contagiado por proteger. Incluso han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Hoy no es momento de atacar. Hoy son tiempos de agradecer a los que han puesto en peligro sus vidas para ayudar a otro ser. Gracias a los médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, a todos los que trabajan en un hospital. Hoy aplaudo tu misión heroica por las vidas que saliste a salvar. Gracias por su valor, por su gallardía, por su amor para enfrentar esta epidemia. Hoy México los premia. Hoy México aplaude a los verdaderos héroes detrás de esta pandemia. Muy buenas noches, estamos aquí, ya se empieza a conectar gente, está John Miquel, José González, Marisabel Ramos, ya vemos, hay un montón de gente conectada el día de hoy, y miren, les traigo una noticia antes de empezar el programa en lo que la gente se va conectando. Tengo aquí conmigo a un gran amigo, alguien está con su audio prendido, chicos, para que le apaguen. Aquí está el doctor Daniel Figueroa conmigo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Pablo, muchas gracias, ¿cómo estás? Pues bien, aquí quiero presentarles a todos ustedes este gran proyecto que encabeza mi amigo Daniel Figueroa, gran cirujano de trasplante, de ese hepatobiliar, ¿verdad? Y además, sí. Es correcto. Y además él saca esta campaña a través de varias empresas que se me hace increíble. Se llama Los Héroes de la Salud Te Necesitan, donde están equipando con materia y equipo de protección a los diferentes hospitales. Pero platícanos tú, Daniel, por favor. Yo voy pasando aquí algunas imágenes que tengo aquí para que la gente las vea. ¿Qué estás haciendo? Muchas gracias, Pablo, por darme la oportunidad de aquí en tu programa de difundir esto, que es, la verdad, te felicito por todo lo que estás haciendo. Mira, todo esto empezó por una plática entre vecinos y amigos en los cuales estábamos preocupados en cuestión a nuestro sector público de salud, que sí vamos a tener los suficientes, viendo la información que venía de Estados Unidos, de Europa y de China, que son primer mundo y que se supone que tienen todo y que la vieron difícil. Entonces, entre vecinos platicamos qué podemos hacer. Dijimos, yo creo que podemos iniciar con simplemente darles el equipo de protección para que toda la gente que trabaja en el sector público de salud esté protegida y que esa incidencia de 14% de la gente que trabaja en los hospitales, que no se contagien, caray. Entonces, de ahí salió, y como soy parte del patronato de Casa de la Amistad, pues la gente me quería dar dinero y dije, no, invito a Casa de la Amistad, que es una gran fundación que apoya a los niños con cáncer. Le hablé a Leonardo Arana, que es su director, le platiqué el proyecto de juntar y hacer una campaña para simplemente donar y equipar a todos los hospitales del sector público. Le pareció formidable idea, le hicimos, grandes amigos de Santander, de Fishers, de Amazon, de Chuck E. Cheese y de varias empresas se sumaron y a Dios gracias vamos muy bien. Ya tenemos 1.6 millones de pesos recaudados y a la fecha hemos donado 30 hospitales con estos kits de equipo de protección que constan en una mascarilla, gogles, careta, overoles, las N95 famosas y guantes y equipo para sanitizar las áreas laborales. Y ahí vamos. Oye, pues felicidades porque esta es una iniciativa increíble. México es un país que tiene desafortunadamente casi un 20% de los enfermos son personal de salud y que está cuidando a la gente. Y eso es una cifra preocupante contra un 14% que tenemos en el mundo. Ajá. Y creo que lo que necesitamos es eso. Lo hemos ido gritando en las redes sociales, los médicos, los diferentes institutos. Todos los días hay necesidad de esto. Esto no va a parar, falta mucho.
Así que si alguien tiene la capacidad de donar o tiene alguna empresa que quiera acercarse con ellos, yo les puedo garantizar que Daniel es una persona íntegra que va a hacer que este dinero llegue a la gente que tenga, además de todas las empresas que están ahí patrocinando y ayudando a esto, que lo hace muy, muy seguro. Daniel, de verdad te felicito porque muchas veces no podemos a veces estar en la línea de batalla como otras personas, pero hoy estás ayudando de esta forma y te lo agradezco yo de parte de toda la gente. No, pues muchas gracias y gracias a ti, Pablo. Y ojalá la gente que esté escuchando aquí se una. Pueden donar en especie en Casa de la Amistad o pueden donar con dinero y para poder comprar este equipo. Entonces, te agradezco muchísimo para difundir esto. Claro que sí, Daniel, yo estaré poniendo esta información en las redes sociales hoy mismo y en los siguientes días estaremos dándole difusión a esto y si quieres, el día que quieras, estás invitado otra vez para platicar de lo que han hecho. De verdad, te agradezco muchísimo, Daniel, y en verdad es increíble lo que están haciendo. Gracias. Hasta luego. Pues muy bien. Pues ahora vamos a ir ya a prepararnos porque ya está con nosotros la mismísima doctora Paola Gurayev. Ella es no nada más una excelente doctora, es internista, es neuróloga, es neurofisióloga, además es una tipaza y una amiga mía que yo quiero mucho. Y hoy nos va a ayudar aquí a entender un poquito todas las manifestaciones neurológicas del COVID. Vamos a una pequeña introducción y regresamos con Paola en unos segundos. Chicos, antes de empezar y presentar a la doctora, les voy a pedir a todos que por favor compartan este video que está en live, porque esto le puede llegar a mucha gente más. Es bajar ahí y compártanlo en sus muros, porque eso nos ayudará a que más gente vea este video de esa información increíble. La doctora es una buenaza. Y hoy presento no nada más a esta gran doctora, sino a mi amiga Paola Gurayev. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué onda, Pablo? Bien. ¿Cómo te va? Estoy listísima. Listísima. Perfectísimo, pues vamos a empezar a platicar de este tema tan interesante. He tenido mucha gente que nos ha estado preguntando mucho sobre el tema de todas las manifestaciones neurológicas y de COVID. Y pues platícame primero qué es lo que sabemos, qué sí es real, qué no es real, qué podemos entender de esto, porque es muy importante decirle a la gente en qué estamos parados, porque hay mucha información que nos confunde. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Hay demasiada información y demasiada información mal escrita y mal entendida. Entonces, yo creo que el tratamiento de este tema debe ser muy cuidadoso porque, bueno, hay varias razones. En primera, que este virus cause síntomas neurológicos, la gente tiene que saber que es algo que apenas se está estableciendo. O sea, se empezó a hablar en febrero de este año de esto. Obviamente es un virus que estamos conociendo, es una enfermedad que estamos conociendo, y no hay estudios grandes todavía que tengan un diseño adecuado además. O sea, para establecer causalidad en medicina hay que ser muy metódicos y no existen estudios grandes aún al respecto. Entonces, hay algunos reportes de casos, hay algunas series pequeñas que además a veces se contradicen entre sí. Entonces, es muy importante que todo lo que se diga hoy, o sea, lo que se va a decir hoy es todo, digamos, tomado de literatura científica, pero lo que establece la relación causal entre síntomas neurológicos que vemos en pacientes con COVID-19 y que realmente sean causadas por el virus es algo que apenas se está estableciendo y tiene que tomarse con reserva. Ahora, como vamos a ver más adelante, este virus, que es el virus SARS-CoV-2, que es un coronavirus,
es muy similar al virus que causa el SARS, ¿no? Que es una enfermedad que ya era conocida antes, que se llama SARS-CoV. Y este virus SARS-CoV sí está demostrado que causa manifestaciones neurológicas. Entonces, se presupone que este virus SARS-CoV-2 también pueda causar manifestaciones neurológicas. Y también aquí me parece interesante que más adelante hagamos como un llamado a la población a sí acudir al hospital cuando tenga síntomas neurológicos, porque lo que estamos viendo, sobre todo en infarto cerebral, es que la gente, por miedo a contagiarse de coronavirus, no va al hospital, y entonces se quedan en sus casas y no se atienden estos padecimientos que también son graves y además a veces pueden ser causados por coronavirus, ¿no? Pero no necesariamente, pero no llegan al hospital. Y eso pues nos preocupa mucho a los neurólogos porque no estamos atendiendo a tiempo padecimientos neurológicos que son atendibles, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y esto no nada más es importante hablarlo en el sentido neurológico, sino en todos los aspectos. Desafortunadamente, el miedo que ha generado esta enfermedad y el miedo a acercarse a los hospitales por contagiarse ha hecho que muchas enfermedades, cualquiera, se compliquen y lleguen en etapas mucho más tardías. Este será tema de un próximo programa porque es algo muy, muy importante y obviamente en las situaciones neurológicas, como bien nos los va a poder explicar Paola, el tiempo corre y el tiempo es indispensable para tener un tratamiento adecuado. ¿Estamos de acuerdo, Pao? Sí, estamos de acuerdo. Y pues sí, nada más antes de que, digamos, ya desarrollemos el tema completo, es muy importante entonces que tomemos en cuenta que para estar seguros de que este virus causa síntomas neurológicos, nos falta información. Y se requiere mucha información metódica que todavía no tenemos y que hasta el momento ningún estudio tiene la calidad suficiente como para analizarse como algo, digamos, definitivo. Entonces, ya, eso es muy importante que... Y sí, y ojo, estos estudios que estamos viendo a veces son cosas que se van llegando a ciertas conclusiones, pero que científicamente para probarlas toman mucho tiempo. Eso es muy importante a la gente que lo entiende. Porque de repente salen anuncios como el de hoy que hay una vacuna nueva y todo el mundo dice, ya está la vacuna. No, falta muchísimo tiempo todavía para desarrollar, ver que funcione. Ha dado algunos indicios de que va funcionando bien, pero bueno, ese es como tenemos que tomar la información. Lo hemos repetido muchas veces y para eso estamos haciendo estos temas, para que también sepan lo que vemos nosotros, lo que sabemos nosotros y tal vez lo que digamos hoy, mañana empieza a cambiar. Y así como hemos retractado unas cosas y hemos cambiado en otras el tratamiento y se ha hecho diferentes cosas durante este pequeño periodo de la enfermedad porque la estamos conociendo, bueno, pues hay que entender ese contexto. ¿Por qué estamos hablando de neurología? Si esto es una gripa, Pau, una gripa fuerte, dime, a ver, o sea, a mí me dijeron que el COVID solo daba tos y fiebre. ¿Por qué? Bueno, porque sí se han reportado algunas manifestaciones neurológicas, pues en reportes de casos o en series pequeñas, que además pueden preceder a la aparición de los síntomas respiratorios. Es muy interesante y no sabemos exactamente qué tan frecuente es o va a ser. Algunas series de casos reportan que el 36%, que el 40% de los pacientes tienen síntomas neurológicos antes o durante el desarrollo de la enfermedad respiratoria como tal. Y entonces me gustaría explicar algunas cosas que tienen que ver con el virus, que pues no sé si nos vamos a poner muy técnicos, pero pues yo sí creo que la gente está lo suficientemente curiosa, ¿no? Como para querer conocer exactamente ante qué nos estamos enfrentando. Y entonces, si te parece, pues podemos empezar a hablar un poquito sobre el coronavirus. Vamos a la imagen del coronavirus. Quiero explicarles que vamos a tratar de hablar de la manera más clara a todos, porque es bien interesante lo que nos va a decir Paola. Y a ver, aquí está la primera imagen. Estamos viendo un coronavirus ahí más o menos. A ver, platícanos un poquito de esto. Bueno, mira, en la imagen se destacan tres partículas, digamos, del virus señaladas y dos de ellas son importantes, digamos, que la gente conozca. Una es la proteína E de envelope o envoltura y otra es la proteína S de spike o espiga. Estas dos proteínas son, digamos, las que van a ser responsables de las manifestaciones del coronavirus en el cuerpo. Y particularmente ahorita me quiero enfocar en la proteína S, que es la proteína espiga. La proteína espiga tiene una forma puntiaguda y le da como un aspecto de corona al virus.
por eso se llama coronavirus, ¿no? Y es una estructura clave para su infectividad, porque es la estructura que se une al receptor del cuerpo que causa que el virus pueda entrar a las células. ¿Quieres que pongamos la siguiente diapositiva y explicar? Sí. Miren, aquí tenemos una imagen donde están los receptores, ahí vemos los receptores y cómo con esas espigas llega a estos receptores en las células, ¿es así? Así es. Este receptor se llama receptor de angiotensina 2 y es un receptor que se encuentra prevalente en muchos órganos, obviamente en el tracto respiratorio de manera muy prevalente y también en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central no es tan abundante, pero sí se encuentra, y se encuentra muy abundante en el endotelio capilar. ¿Qué es el endotelio capilar? Lo vamos a hablar más adelante, pero es, digamos, el tapete o el tejido que recubre la parte interna de un vaso sanguíneo, y eso también en el cerebro. Ok, y también en otros lados del cuerpo, como por ejemplo la nariz. Exacto. Pásate a la siguiente diapositiva y vemos. Me paso a la siguiente diapositiva. Ahí está. ¿Esta es la de la nariz, quieres? ¿O la quieres la de los...? Sí, la de la Quiero nariz, la de ¿no? la Es nariz. esta. Ahí está, la nariz, una nariz aumentada y cortada así como una forma así sagital, ¿no? Exacto. Entonces, en este esquema, lo que se observa es el nervio olfatorio y, digamos, pues las terminaciones nerviosas del olfato que se extienden por el epitelio nasal. En este epitelio nasal, el receptor de angiotensina 2 es muy abundante. Y por eso el virus se encuentra en altas concentraciones en las vías respiratorias de la gente. Por eso es un virus que se contagia tanto, porque se encuentra su receptor muy abundante en la vía respiratoria superior. Y si se fijan en el diagrama, el epitelio olfatorio, digamos, se encuentra pues en estas terminaciones nerviosas del olfato, digamos, se encuentran pues conectadas al nervio olfatorio. Y mucha gente se pregunta acerca de esta cosa que empezó a sonar en las noticias, de que la gente perdía el olfato y tenía alteraciones del gusto relacionadas con COVID-19. Y bueno, de manera muy interesante, esta semana acaba de salir un artículo en JAMA, que es pues una de las revistas con mayor impacto científico, sobre la concentración de receptores de angiotensina 2 en el epitelio nasal de adultos comparados con niños, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Hay diferencias o cómo? Hay diferencias notables. En niños, este receptor es mucho menos, se encuentra mucho menos en el epitelio nasal de los niños que en el de los adultos. Por eso a los niños les da menos COVID-19 en comparación que los adultos. Bueno, Entonces eso explica esa diferencia. Ajá, esto pudiera explicarlo. Entonces, bueno, entonces, recapitulando por qué esto es importante, porque el receptor se encuentra en el epitelio respiratorio, de manera que cuando el virus entra por vía nasal, ¿no? Se une a este receptor en el epitelio respiratorio y constituye una entrada directa al cuerpo. Ahora, voy a hablar, si quieres hablamos un poquito más nada más mencionamos las otras manifestaciones neurológicas. Sí, porque aquí ya tenemos a varias personas, mira, te voy a decir, Maggie Toledo dice, a mí una semana antes de que me diera un COVID, sentía adormecida la mitad de mi cara, pensé que me iba a dar parálisis facial, pero un doctor me revisó y me dijo que no era eso, que nada más que no tenía nada que ver con el COVID y después, pum, se desata, ¿no? Que creo que ya lo habías mencionado. Alguien dice que si pierdes totalmente el olfato y el gusto en algunos casos. También hay alguien que dice, Verónica Espinosa me dice, en la fase aguda ya sentía como bradipsica. Bradipsica significa como pensamientos lentos, ¿no? O sea, como dificultad para pensar. Y ahí tengo a Fernando Magaña, a John Miquel, a Ana Serrano ayudándome a contestar el chat. Señores, si no puedo contestar todo lo que está pasando aquí, luego nos vamos a meter a contestar Pau y yo así, lo que podamos pudiendo y lo que yo pueda, porque yo no soy neurólogo, pero bueno, lo que entienda de esta plática y pueda aportar con mucho gusto. Entonces, Pau, regresando a esta parte, vamos a ver esta siguiente imagen en donde estamos ya con diferentes manifestaciones neurológicas que da el COVID. Estas son las que se han reportado en la literatura, pero obviamente lo que dice Maggie es algo factible. O sea, lo que pasa es que
que cosas puntuales no establecen una causalidad global, es decir, como les dije al principio, no podemos basarnos en casos individuales para saber si el virus causa directamente eso, ¿no? Suponemos que sí, pero es algo que tenemos que estudiar más a fondo. Entonces, si te fijas aquí, están, digamos, las manifestaciones que más se han reportado. Se han reportado manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema nervioso periférico y a nivel musculoesquelético. Entonces, esta es una amplia gama de presentación, digamos, del virus desde el punto de vista neurológico. Se han reportado dolores de cabeza, enlentecimiento, digamos, que la gente se siente lenta, eso se llama encefalopatía, o que se queda dormida, crisis convulsivas, infartos cerebrales, de lo que más, digamos, se ha recalcado, o a nivel del sistema nervioso periférico, pues esto de la falta del gusto y el olfato que vamos a hablar más adelante, o el síndrome de Guillain-Barré, que también me gustaría tocar más adelante, es muy importante. Y a nivel musculoesquelético se han reportado dolor muscular, eso significa mialgia, con elevación de enzimas musculares, eso quiere decir que el músculo se destruye. Ahora, ¿qué tan prevalente es esto? No sabemos. Te digo que algunas series reportan que más o menos entre el 30 y el 40% de los pacientes con COVID-19 se presentan con manifestaciones neurológicas o las desarrollan, pues ya digamos que tienen el cuadro respiratorio. Esto es importante porque, por ejemplo, en infarto cerebral, que más adelante también vamos a hablar de eso, algunos pacientes en la serie más, digamos, en una de las series más grandes que existen, se presentaron del COVID-19 con el infarto cerebral, o sea, antes de desarrollar el cuadro respiratorio, hicieron el infarto cerebral. Entonces, bueno, esto es interesante. Y bueno, en cuanto a cómo entra el virus al cuerpo, pues no se sabe, o sea, pero la vía nasal es uno de los mecanismos más, digamos, más aceptados, porque como vimos en el diagrama, y como vamos a ver en un diagrama después, el nervio olfatorio se encuentra en íntima relación con el cerebro. Entonces, pues por ahí, por vía nasal retrógrada, que entra al cerebro, y algunos otros dicen que es por vía hematógena, o sea, por la sangre. Entonces, bueno, me gustaría que habláramos más, Pablo, sobre la anosmia y la hipogeusia. Sí, porque a ver, eso sí es un síntoma muy, muy característico. Yo no sé qué tantas enfermedades se manifiesten tan claramente como esta, como anosmia y con disgeusia, que quiere decir anosmia, falta de olfato, disgeusia, falta del gusto, y puede pasar en algunos cuadros, ahorita nos vas a explicar en cuáles, pero esto relativamente es muy frecuente. Hay gente que no tiene síntomas más que esto. Aquí hay gente que está hablando y diciéndonos que mucha gente le pasa esto, ¿no? O sea, empieza a perder de repente súbitamente el gusto y el olfato, ¿no? Y creo que hoy tenemos que empezar a pensar en qué es COVID y es una forma de aislarnos en este momento y proteger a los demás. ¿Qué me puedes decir de estas enfermedades? ¿En qué otras se puede perder comúnmente el olfato y el gusto y por qué se pierde el olfato y el gusto? Mira, primero, ¿no? Saber que es importante saber que gran parte del gusto depende del olfato. Uh-huh. El gusto solo tiene 5 sabores fundamentales, que son dulce, salado, amargo, ácido y uno que se llama umami, que es lo que está en el glutamato monosódico, que es, por ejemplo, el Maggi o estas porquerías, la Valentina, todas esas porquerías tienen Qué bueno que no nos patrocinan, ¿no? Porque si no, no. Y además creo que la mitad de la gente aquí ya te las come felices. O sea, es un sabor que nos encanta como mexicanos. Estamos bueno. Sí, 100%. Entonces, pero por eso gran parte del gusto depende del olfato, porque el gusto solo tiene estos 5 sabores fundamentales y el olfato tiene millones. 3% de nuestros genes están destinados al olfato. Imagínate todo lo que puedes percibir a través de él. Entonces, realmente ha habido pues especulaciones de por qué se pierde el gusto, si es por la pura afectación al olfato, porque la sensibilidad de la lengua la dan pues regiones del tallo cerebral que están lejanas entre sí, digamos, y son distintas. Entonces se presupone que las alteraciones del gusto en primera son por las alteraciones del olfato. Ahora, lo interesante aquí es saber si
la alteración en el olfato se debe a invasión del virus directamente al nervio olfatorio o a inflamación de la mucosa nasal. Entonces, esto sí está estudiado en el virus SARS-CoV, o sea, el que causa el SARS, ¿no? El primo. El primo y pues sí se ha demostrado invasión directa del nervio y la corteza cerebral que tiene que ver con el olfato directamente por este virus. Entonces, si se fijan aquí en el diagrama, ponles el diagrama que vimos de... ¿Cuál? ¿El de las enfermedades? El de la nariz y el cerebro, ¿no? Aquí estamos, ya. Ahorita va a aparecerte. Vas con un poquito de delay, pero ahí estás. Okay. Ya está aquí la nariz y está este tracto olfatorio, ¿no? Exacto. Entonces, el virus, suponemos que entra por la nariz, ¿no? Tiene una gran replicabilidad en la mucosa nasal por la amplia cantidad de terminaciones nerviosas del receptor de angiotensina 2 en la mucosa nasal. Por ahí mismo se une a las terminaciones nerviosas del olfato y invade el tracto olfatorio. Y el tracto olfatorio tiene que ver con la corteza, con regiones de la corteza cerebral, ¿no? Si por ahí invade al sistema nervioso central, es algo que no sabemos. Es algo, si se mete al cerebro, inflama, no sabemos. Hay algunos estudios de autopsia en los que sí se ha visto el cerebro de estos pacientes inflamados, pero son estudios de casos, de reportes de casos. Entonces, y bueno. O sea, es una entrada directa al cerebro, puede ser. Puede ser que sea una entrada directa al cerebro. Pero hay unas preguntas bien interesantes aquí y me preguntan ¿cuánto tiempo puede durar o qué han visto ustedes en este corto tiempo de cuánto dura esta pérdida del olfato y cómo se recupera al 100%? ¿Qué pasa? Ok. Primero me gustaría decir, en relación sobre todo a la pregunta de Maggie, que 1 de cada 10 pacientes, la anosmia, o sea, la pérdida del olfato, precede al resto de los síntomas del coronavirus. O sea, que se presenta con la anosmia como tal en 1 de cada 10 pacientes. Ahora, la serie italiana que reportó esto de la anosmia y la hipogeusia por primera vez, reportó que más o menos 47% de los pacientes recuperaban la olfacción junto con el resto de los síntomas respiratorios. O sea, se resolvía el cuadro y se resolvía la anosmia. Pero una proporción, más o menos el 30% de los pacientes, quedan con alteraciones del olfato y el gusto y necesitan tener tratamiento posteriormente. Es bien importante porque yo sí tengo pacientes que me han dicho que no les regresa bien el sistema, el gusto. Entonces tienen que buscar ayuda, que te llamen. Ahí están sus teléfonos para que el consultorio, aquí abajo para que le vean. Porque es importante. Entendería yo, Pau, que es como tratar la inflamación de un nervio. Y eso puede tardar tiempo. Sí, exactamente, y el tratamiento, no hay tratamiento específico, o sea, ha habido igual reportes en donde se intenta dar esteroides para desinflamar al nervio o antiinflamatorios, pero nada de esto ha resultado 100% efectivo. La reeducación del olfato es lo que más ha demostrado que funciona en... ¿Cómo se reeduca el olfato? A ver, eso sí yo no me lo sé, platícanos. Pues es toda una terapia que consiste en empezar a oler cosas, o sea... Diferentes cosas y vas, pero ¿cómo? Bueno, está bien, luego ya platicaremos. Tomar muchos meses y en realidad se trata de eso, de reintroducir aromas a la vía nasal y estar pues, probando diferentes sabores, oliéndolos, sí. Pero sí se puede. ¿Cuántos? Hablábamos del gusto, que el gusto teníamos 5 sabores, entre ellos el último que me gustó el nombre, que ya lo sabía yo, pero mucha gente no. Y después, ¿cuánto podemos percibir? ¿Qué olores podemos percibir? ¿Cuántos hay? No, pues es que de olores hay miles. No sé si hay 10,000, 3,000, 10,000, no sé cuántos hay. De acuerdo. Pero pues eso toma tiempo, por eso toma tiempo reeducar al olfato. Ahora, la otra cosa que te iba a decir, que me habías preguntado y se me olvidó contestarte, es que si hay otras enfermedades que afectan al olfato y al gusto, o si esto es exclusivo de COVID. No, por supuesto no es exclusivo. A ver, hay muchas enfermedades que afectan al gusto y al olfato de índole neurológico, sobre todo las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson,
puede empezar Ujú. con alteraciones del olfato. Sin embargo, estas alteraciones suelen presentarse de manera paulatina, es decir, una persona Ujú. empieza a perder el olfato y el gusto y esto se presenta en el transcurso de muchos años y además a veces no se da cuenta. O sea, quería decir que entonces, si tuviéramos una pérdida súbita de olfato y gusto en este momento de que estamos viendo, pensemos en COVID como número uno, ¿no? Exacto, de manera súbita, Sí, sí, pero hay otras infecciones virales que pueden darlo, ¿no? Pero de en el acuerdo. contexto digamos, la situación actual, sí. Perfecto. ¿Qué otras? El gusto también. El gusto va a la par del olfato. Entonces, ¿tendremos que esperar a que el olfato recupere para que el gusto funcione? Sí, claro. Ok, es importante para la gente que está viendo porque yo conozco gente que dice que ya percibe más o menos los olores, pero el sabor no. Entonces yo creo que tiene que buscar y buscar ayuda para que esto sea, porque además ya tiene más o menos un mes que pasa este proceso y no ha recuperado por completo, ¿no? ¿Cuánto sería el momento para llegar contigo, por ejemplo, hablando de cuánto tiempo es normal perderlo? Ya una vez que se acaben todos los síntomas, ¿cuánto tiempo después si no está recuperado? Pues yo te diría que un mes. Ok, si en un mes no, entonces la gente se tiene que acercar. Y es importante porque es información que yo, por ejemplo, no conocía y es muy, muy bueno saberlo. La gente que tenga familiares que hayan perdido el olfato, no pierdan tiempo en esto. ¿Qué más podemos hablar, Pau? Porque hay un montón de temas que pasan también. Mira, me gustaría tocar particularmente 2 puntos. Uno, enfermedad vascular cerebral, sobre todo por el hecho de que los pacientes no están llegando al hospital a tiempo. Y en segunda, el síndrome de Guillain-Barré, que Venga, ya vamos a ver qué es más adelante. suena raro, pero ahorita nos explicas. Primero vamos a hablar de enfermedad vascular cerebral, Ok, ¿qué es una enfermedad vascular cerebral para el que no sepa? un infarto cerebral. Un Que infarto una cerebral, como se persona conoce en la de manera súbita pierda una función del cuerpo, o sea, por ejemplo, una función motora del brazo y de la pierna, o deje de poder hablar, o de repente no vea la mitad del campo visual, o empiece a hablar raro, ¿no? Ok. Entonces, eso lo primero que hay que descartar es un infarto cerebral. ¿Cómo se manifiesta? O sea, ¿cómo pasa y por qué pasan los infartos cerebrales en el COVID? Bueno, a ver, entonces, desde ya tienen varios meses, ¿no? Que se empezó a hablar de las alteraciones de la coagulación que da el coronavirus, ¿no? Entonces, el coronavirus causa importantes alteraciones en la coagulación en pacientes susceptibles, y los vuelve susceptibles a estos pacientes o a la formación de coágulos o al sangrado. ¿Y esto por qué? Porque causa alteración de las sustancias del cuerpo que intervienen en la coagulación, pero además porque causa enfermedad del endotelio vascular. Que es lo que recubre a los vasos sanguíneos, ¿no? Es lo que tapiza Y la luz. Ajá. Exacto, por dentro de un vaso, si lo viéramos por dentro, hay una capa interna que cubre y eso también se inflama. Se inflama el endotelio y entonces esto hace que pues, se activen factores de coagulación que hacen que se pueda formar un trombo o que se pueda formar o que pueda sangrar, ¿no? Un paciente. Pero es importante lo que dices ahí, te voy a interrumpir por estas cosas, porque mucha gente nos pregunta, no ahorita he visto esta pregunta, pero en muchos de los otros momentos que hemos hablado nos dicen, entonces tengo que anticoagularme, tengo que tomar aspirina si no la requiero, o así por protección. ¿Se tiene que hacer eso o no se tiene que hacer eso? Porque también estás hablando que puede sangrar. Pues mira, es que, sí, exacto, no sabemos. O sea, no te puedo dar una recomendación al respecto porque es algo que apenas estamos conociendo. Entonces, pero también es importante decirle que a la gente que no es inocua tomar estos anticoagulantes o aspirina y que hay muchas otras enfermedades relacionadas a esto que se pueden ver afectadas por esto. Entonces creo yo también que la recomendación sería, en este momento no hay evidencia clara para decir nada de esto y más bien no la tomamos, tú no la tomas o sí. No. De hecho, lo que le pasa al sistema de la coagulación es una locura. O sea, ha habido reportes de vasculares que están tratando un sangrado y se les está trombosando la arteria o la vena al mismo tiempo. O sea, es una locura lo que le pasa al sistema de la coagulación. Entonces, sobre todo en pacientes graves. De acuerdo. Pero hay una serie del New England, que es esta otra revista muy seria, ¿no? Que consultamos, de infarto cerebral que se presentó en menores de 50 años. O sea, el infarto cerebral es más común en viejitos que en menores de 50 años. Entonces, pues y estos pacientes
se presentaron inicialmente, algunos de ellos se presentaron inicialmente con el infarto cerebral y luego desarrollaron los síntomas respiratorios. Entonces, también es interesante. Se presenta sobre todo estos pacientes se presentaron con infarto de arterias grandes, ¿no? Entonces, grandes territorios del cerebro tomados, grandes déficits neurológicos. Y pues, pero esta serie señaló algo que también es muy interesante y que es lo que he venido insistiendo yo desde hace rato. Y es que estos pacientes, algunos de ellos no se presentaron de forma temprana al servicio de urgencias. Voy a hacer un comercial aquí para decir esto que no tiene que ver con coronavirus, pero tiene que ver con educación a la población. En infarto cerebral tenemos una ventana de 4 horas y media para administrar un tratamiento que se llama trombolítico, o sea, que deshace el coágulo. Cuando la gente no se presenta en esta ventana de 4 horas y media, pues la perdemos, ya no podemos administrar este medicamento que deshace el coágulo. Y es importantísimo porque esto está reflejando, a ver, y puede ser un evento vascular cerebral inducido por COVID o no. Es que tenemos que recordar que las enfermedades siguen existiendo. Sí. Entonces hay gente que le va a pasar a pesar del COVID o no. Y si ustedes se tardan en llegar, ya las más de 4 horas y media, como dice Pau, ya ahí esa ventana pierde, pero tienen que llegar antes porque hay que hacer diagnóstico, hay que preparar un equipo, hay que meter una sala y hay que empezar a hacer tratamientos específicos. Sí, exacto. Esta ventana de tratamiento es muy importante que la gente la tome en cuenta para llegar a urgencias. Ya después ves si es por COVID o no. Pero el chiste es que lleguen a urgencias, no que por tener miedo de contagiarse de COVID-19 no lleguen a recibir un tratamiento. Porque finalmente... Y aquí también decirles, en todas las enfermedades, señores, esta enfermedad va a durar mucho tiempo, va a haber mucho tiempo COVID y vamos a estar todavía asustados tiempo. Necesitamos aprender a cubrirnos, ponernos protección, acudir a nuestros médicos y no descuidar los tratamientos que estamos llevando, porque además eso también te pone en desventaja. De acuerdo. Entonces, bueno, entonces, en resumen, estos pacientes que se han reportado, algunos se han reportado con el infarto cerebral antes del desarrollo de los síntomas respiratorios, o sea, igual que con la anosmia, algunos pacientes se pueden presentar así, y el chiste es que lleguen a urgencias, que no le tengan, porque igual y es por coronavirus, o sea, no le tengan miedo al coronavirus y vayan a urgencias a buscar ayuda de un neurólogo que pueda atender el tema de infarto cerebral. De acuerdo, entonces me preguntan aquí a Araceli Cruz, si nos puede decir, ¿qué momento es para ir? El momento en que empecemos a tener alteraciones neurológicas, que empecemos a tener algún problema en el habla, en el movimiento de una extremidad, en la vista, en alguna situación anormal, rápidamente hay que acudir a urgencias, pero esto nada más por COVID, siempre. Y aquí le puso Fernando Magaña, hola Fernando Magaña, le puso Araceli Cruz al tener falta de aire. Bueno, obviamente sí, también los síntomas respiratorios, pues han de orillarte a ir a buscar ayuda médica. Sin duda alguna. Bueno. Hablemos también ahora, a ver, de otras cosas. ¿Qué más se presenta en esta enfermedad? ¿Qué más está pasando? Mira, me gustaría hablar de Guillain-Barré porque últimamente lo hemos visto mucho. Bueno, pero tú, porque la gente que estamos aquí conectadas, pues no sabemos qué es Guillain-Barré, con qué se come, qué es, de qué se trata. Platícanos qué es esa enfermedad y tienes una historia por ahí, platícamela. Bueno, es que mi esposo le dio Guillain-Barré en febrero de este año. No fue por COVID-19, fue por Campylobacter jejuni, que es una bacteria que se encuentra en los alimentos que están mal manejados. Pero bueno, les puedo platicar sobre el Guillain-Barré, que es una enfermedad neurológica aguda que lo que hace es atacar al nervio y vuelve al paciente débil. De manera súbita, el paciente pierde sus capacidades motoras y a veces sensitivas. En cuestión de horas puede dejar de caminar, de moverse y de respirar por completo. Y esta es una enfermedad que tiene un tratamiento, se llama inmunoglobulina, y tiene otro tratamiento, se llama plasmaféresis. Entonces, es la única enfermedad neurológica que se cura. Y es una enfermedad que se trata con estos dos tratamientos y la gente puede, con mucha fisioterapia, volver a retomar su vida normal. Totalmente. Pero te voy a decir que
también soy una doctora que trabaja en la Fundación Guillain-Barré México, y entonces te puedo decir que más o menos el 93% de los pacientes con Guillain-Barré, cuando empiezan con los síntomas, lo que les diagnostican en México es estrés y los mandan a su casa. Ok. Entonces, es muy importante, señoras y señores, que sepan que si usted empieza con debilidad aguda, sobre todo de manera ascendente, o sea, que empieza en los pies y progresa y luego las manos, no es estrés, es Guillain-Barré hasta no demostrar lo contrario, y hay que ir a urgencias corriendo. Y bueno, es bilateral, ¿no? Entonces, Sin duda. Ahora, hay series, la serie más grande fue de 5 pacientes, una serie italiana, pero hay otros reportes de caso de Guillain-Barré relacionado a SARS-CoV-2, o sea, o a COVID-19. También como forma de presentación se ha reportado, y después el paciente desarrolla síntomas respiratorios. Entonces, pues esto también es un llamado a que si la gente empieza con debilidad aguda, que progresa, pues hay que correr a urgencias, y eventualmente el médico que lo evalúe deberá valorar si descarta o no coronavirus. Y es importante porque es importante entender, porque la gente todavía sigue clavada con que nada más presentamos fiebre, tos y a veces falta de aire. No, esta es una enfermedad que sale por diferentes sitios, que estamos entendiéndola y que estamos aprendiendo de ella todos los días. Y esta información es muy valiosa para todos ustedes, para que sepan qué hacer en el momento, porque hay tratamiento. Y hay tratamiento específico que debe hacerse rápido y no debemos de tardar. ¿Qué se le hace a un paciente con Guillain-Barré? ¿Cómo recupera? ¿Qué pasa? Platícanos. O sea, con Guillain-Barré se le debe de hacer una... Ya, vamos a hacer algo. Voy a recuperar el audio, Jack, de otra forma. Se va a ir un poco diferente, pero pues ni modo, nos acaba de pasar. A ver, Pau, háblame tantito. A ver. No, dame un segundo. Voy a tratar de arreglarlo más. Espérame tantito. Acá estamos. A ver, sí, háblame, Pau. A ver. Ya oyen a Pau. A ver, necesito a alguien que me diga y me confirme porque se nos fue la luz aquí y me descuadró aquí la configuración. Creo que ya la van a oír. A ver, ¿me oyen a mí o no? A ver, escucha, ya la doctora Reyes. Reggaetoneando con la doctora, ya están ahí. No se oye, Héctor. Si alguien me oye, ya se escucha. Vamos a tener un audio un poquito diferente en calidad, entonces vamos a tratar de arreglarlo así, pero ya está resuelto. Sigamos entonces, Pau. Perdón por la interrupción aquí. Ya, ok. Entonces, creo que se quedaron en la parte del tratamiento, ¿no? Sí. Ok, entonces aquí lo que me gustaría decir es que hay tratamiento para Guillain-Barré, hay tratamiento para enfermedad vascular cerebral, hay algunas cosas que se pueden hacer para anosmia y para hipogeusia y disgeusia, y para las otras cosas que están reportadas en COVID, como crisis convulsivas, bla, bla, bla. Pero no hay un tratamiento específico para coronavirus en sistema nervioso central. Es decir, hay pacientes que se ha demostrado la infección por coronavirus en sistema nervioso central, con una punción lumbar, en donde se demuestra la presencia del virus en líquido cefalorraquídeo, y para esto no tenemos tratamiento todavía. O sea, ni remdesivir, ni pues, tocilizumab, nada que se esté usando en coronavirus tiene estudios en sistema nervioso central. De acuerdo. Fernando Magaña me decía que si necesitábamos hacer más punciones lumbares en esta enfermedad para entender mejor la enfermedad. ¿Tú qué dices? Sí, o sea, yo de hecho lo que invitaría a todo mundo es que los pacientes que lleguen con coronavirus y tengan alguna manifestación del sistema nervioso central, la que sea, pues le hagamos punción lumbar, les hagamos resonancia y les hagamos electroencefalograma y vayamos a conocer más sobre esto. De hecho, les estaba diciendo, pero no sé si me escucharon, que la Academia Mexicana de Neurología tiene una convocatoria ahorita para que todos los neurólogos llenemos una base de datos nacional que sirva como referencia para saber cómo se están comportando los pacientes, y pues tener obviamente poder dirigir en un futuro un tratamiento, ¿no? Y esto es importante de volver a decirlo y recalcarlo, Pau, porque queremos decirles que, a ver, hay grandes investigadores en México y que van a hacer muchísimas cosas. Y también entender que esta enfermedad, mientras más tiempo pase y más estemos adelante, vamos a entender más procesos y vamos a poder intervenir en mejores puntos. Por eso también es importante evitar, de inicio no enfermar juntos para no saturar los sistemas de salud, pero también para darle tiempo a nuestros médicos que poco a poco han ido viendo y descartando algunas cosas y viendo otras que funcionan mejor. Y esto es una cosa sin precedentes en el mundo. Diario salen reportes que a veces son difíciles inclusive de diferenciar y decir, cuál es el bueno y cuál es el malo, pero por eso,
y luego nos llegan a nosotros y lo dábamos casi como un hecho. Entonces, se tiene que hacer más y se tiene que reportar, y eso es un llamado a los neurólogos mexicanos. De hecho, aquí me están presentando, me están preguntando si uno como paciente COVID puede pedir la intervención de un neurólogo. Pues no, o sea, yo más bien diría que el médico que lo esté tratando, pues si es lo suficientemente, digamos, atinado, podría darse cuenta de si el paciente está teniendo manifestaciones neurológicas, de solicitar la intervención de un neurólogo. Uh-huh. Y también me están preguntando sobre el riesgo de la punción lumbar. No, la punción lumbar es un procedimiento relativamente inocuo. Lo hacemos todo el tiempo los neurólogos y muchos neurocirujanos también lo hacen y no pasa nada, ¿no? No te estás robando el líquido de las rodillas de otro lado. No. Ok, qué bueno, avísales. Lo más que puede pasar es que el paciente le duela la cabeza unos días. Ok, y está bien, no lo vendes ni nada. No. Muy bien. Oye, Pau, me gustaría seguir hablando un poquito entonces de qué más síntomas se pueden hacer o que pueden pasar en esta enfermedad. Pues mira, se han reportado encefalitis, es decir, infecciones del cerebro por coronavirus, pero en muchos de estos reportes de caso no se ha demostrado. Es que en la punción lumbar nosotros podemos solicitar PCR para coronavirus, o sea, la misma prueba que hacen a veces para detectarlo en vías respiratorias, lo podemos solicitar en líquido cefalorraquídeo para ver si el virus está en sistema nervioso central. Y muchos de estos reportes de caso no tienen, digamos, la comprobación del virus en el líquido cefalorraquídeo, lo cual es una lástima. Entonces, pero bueno, o sea, la mayoría de estos reportes son pacientes que tienen un cuadro florido de coronavirus, muchas veces una infección severa y datos de encefalitis, es decir, de inflamación del cerebro. Entonces, estos pacientes, de hecho ha habido casos de encefalitis hemorrágica, es decir, de sangrado del tejido cerebral. Sobre todo el caso fue muy famoso de una azafata en Detroit que le sangró el cerebro y la mujer tenía coronavirus. Y pues estas manifestaciones floridas del sistema nervioso central pudieran deberse. Ahora, en México lo que vamos a ver es que como de por sí hay falta de pruebas para el cuadro respiratorio, ahora tú imagínate para los cuadros neurológicos. Y por eso insistimos mucho en las pruebas, o sea, créanme que se necesitan porque además se pueden hacer por diferentes vías, en diferentes líquidos corporales y todo, y estamos aprendiendo y necesitamos saber quién está enfermo o no. Fernando Magaña también decía que hay algunos pacientes que después de un cuadro respiratorio agudo, cuando los empiezas a despertar o extubar, tienen algún deterioro neurológico a pesar de que ya le has retirado ciertos medicamentos que los sedan. Esos pacientes tendrían que ir a una punción lumbar y estudios neurológicos, ¿estás de acuerdo? O sea, yo creo que lo interesante sería que sí lo hiciéramos como para determinar qué nos estamos imaginando y qué no, ¿no? De acuerdo. Y también para entender y poner en contexto esta enfermedad otra vez, ¿no? O sea, acuérdense que esto, a ver, tampoco es que pasen todos y como bien dicen, no vamos a mandar a los neurólogos ahora a ver a todos los pacientes con coronavirus, sino que el médico encargado tiene que ser muy claro en definir qué pacientes sí requieren, no, porque además si no, no hay recursos para todos y así ya estamos saturados. Ahora imagínense ya no hacer todos funcionan, sería imposible, ¿no? Entonces es muy importante el juicio y entender que esta es una enfermedad pues que puede tener muchas manifestaciones y estas son importantísimas, ¿no? Sí. ¿Qué más, Pau? ¿Qué más nos puedes contar de esta enfermedad y el sistema nervioso central? No, pues nada, o sea, lo que me gustaría dejar muy en claro, como lo dije al principio y lo repito al final, es que la historia de una persona no establece la causalidad en medicina. Necesitamos hacer más estudios sobre esto, necesitamos ser muy cuidadosos como médicos con la información que manejamos. Y pues sí ha habido muchos reportes de la gran variedad de manifestaciones neurológicas que puede dar esta nueva, digamos, entidad infecciosa que nos tiene a todos encerrados y temerosos en nuestras casas. Y pues saber que buscar ayuda médica ante cualquier síntoma es muy importante, no porque sea coronavirus, ¿no? O sea, porque como dijiste tú, las enfermedades siguen existiendo y particularmente en el caso de infarto cerebral esto es algo que nos tiene muy acongojados a los neurólogos porque los pacientes no están llegando a tiempo por culpa del miedo a contagiarse de coronavirus. Oye, me preguntan que si hay síntomas neurológicos y no respiratorios. La respuesta es sí, eso ya lo hemos dicho, ¿no?
Sí, o sea, hay pacientes que se pueden presentar con el síntoma, o sea, que se han reportado que se presentan con el síntoma neurológico antes de desarrollar el cuadro respiratorio. Me preguntan cuáles son los síntomas de infarto cerebral, por favor, que si los puedes decir rápidamente. Pues la mayoría de las veces cuando se pierde una función, digamos, del cuerpo de manera súbita, por ejemplo, la parálisis de un brazo, o de un brazo y de una pierna, o de una pierna, incapacidad súbita para hablar o para entender las palabras, o alteraciones de la visión igual que se presenten de manera súbita. Totalmente de acuerdo. Hablan de que si el sangrado de la nariz está relacionado a COVID, pues no es algo que yo haya leído. Yo no. Yo tampoco lo he leído. ¿No? Entonces, pues bueno. Hablan también de qué tan... Bueno, a ver, otra vez, Vanessa Loveira, voy a contestarle esta yo porque dice, ¿qué sabemos de la vacuna de AstraZeneca? ¿Estará lista en septiembre? A ver, otra vez premura, ya lo habíamos hablado, son avances que se van teniendo en los laboratorios y siendo optimistas. Después AstraZeneca dice que pues puede fallar esta vacuna, pero que va a hacer todos los esfuerzos para tenerla en septiembre y empezarla a producir, y que van a ser hasta exagerados en la producción aunque fallara, pero eso no significa que la vamos a tener. Lo que sí es que toda la industria farmacéutica y muchos científicos aunados a ONGs y dinero privado se están moviendo para buscar un tratamiento, y eso nos genera esperanza a todos, porque creo que esto nunca había sucedido en la historia de la medicina, que tanta gente se juntara buscando un único fin. Y es muy importante entender que poco a poco se ha ido entendiendo. Hay gente que decía aquí también, Pau, que qué pasaba, que por qué mucha gente se estaba muriendo cada vez que se llegaba a un ventilador, y que si casi que la mayoría se mueren. A ver, sin duda, un paciente que ya llega a un ventilador es una paciente mucho más grave, generalmente tienen más enfermedades y otros problemas, pero también con buenos manejos y buenas terapias en ciertos centros pueden llegar a tener mejores respuestas que otro. Es una enfermedad compleja que requiere recursos, requiere muchísimos especialistas alrededor, cambios continuos en este tratamiento, y que estamos entendiendo y a veces viendo nuevos tratamientos y probando nuevas cosas para tratar de tener los mejores resultados. ¿Qué más nos puedes decir de que si hay relación? Aquí está preguntando si existe un aumento del porcentaje de pacientes con EBC en pacientes ya recuperados. A ver. No, yo te diría que no creo, o sea, no lo sé, pero no creo. O sea, el infarto cerebral es una enfermedad común, es una enfermedad muy común, es de lo que más vemos. Ahora, el tema, si en pacientes que ya tuvieron COVID-19 no tendría por qué, digamos, después seguir con la coagulopatía causante del infarto cerebral, no creo. Y también preguntan si siempre se desarrollarán después síntomas respiratorios, si no podría ser únicamente infección del sistema nervioso central. No lo sé, porque lo que está reportado en la mayoría de las series y de los reportes de casos son pacientes que tenían los dos, o sea, el cuadro respiratorio y el cuadro neurológico. Oye, a ver, un paciente que convulsiona, que pregunta Majo Gutiérrez, dice aquí, un paciente que convulsiona, ¿tiene más riesgo? ¿No? ¿Qué tiene que hacer un paciente que convulsiona, por ejemplo? Un paciente que ya tiene antecedente de enfermedad, sí, exacto, epilepsia y que convulsiona. Ok, un paciente que convulsiona con cualquier infección puede tener descontrol de crisis. De acuerdo. Entonces, COVID-19 puede ser desencadenante de crisis sin duda, porque la mayoría de las infecciones aumentan echan a andar al hígado, ¿no? Y el hígado, pues los niveles de antiepiléptico pueden bajarse en sangre. O por la pura inflamación se pueden desencadenar crisis. Es decir, un paciente que ya convulsiona sí tiene mayor riesgo de tener de desencadenarse crisis por COVID-19 o por cualquier otra infección. Hay varias preguntas interesantes, vamos a seguir tantito, todavía tenemos un ratito. En los niños, ¿se está presentando enfermedad neurológica grave o no? Acláralo, y también hay que hablar de los porcentajes de esto, porque es bien importante entenderlos. Bueno, como les platiqué antes, salió este estudio muy interesante en el JAMA de que los niños tienen menos cantidad de receptor de angiotensina 2 en el epitelio respiratorio. Entonces, esto se hipotetiza que pueda estar relacionado con que los niños tengan menos COVID-19 que los adultos. ¿Y has escuchado de neurológicas en niños? ¿Mandé? Lo que sí has escuchado, alguna enfermedad grave neurológica, aparte de Kawasaki, que es lo que sabemos que es una enfermedad vascular, ¿no?
Exacto, Kawasaki es lo que se ha reportado en niños como complicación de COVID-19. Yo particularmente no he leído ninguna serie de casos de enfermedad neurológica en niños. De acuerdo. Hay otra interesante que dice Diana Fernández Gama, que luego dice Maggie Toledo. ¿Por qué la gente dice que a veces tienen alucinaciones cuando tienen COVID? ¿Has leído algo? Mira, lo que pasa es que las alucinaciones pueden presentarse como parte de inflamación del tejido cerebral. Esto se le llama encefalitis. Sí hay reportes de encefalitis en COVID-19 con presencia de virus en líquido cefalorraquídeo. Pues ahí más bien sería de individualizar el caso. Si hay un paciente que está alucinando y tiene COVID-19, habría que hacer una punción lumbar. Pero las alucinaciones pueden presentarse en muchos contextos. O sea, también la gente que está grave o recibiendo cierto tipo de medicamentos o en el hospital, o simplemente por estar en el hospital, puede alucinar. Esto se llama delirium. De acuerdo. Hay una... a Frida Villalpando, gracias. Le manda una respuesta ahí que nos da unas guías para revisar algo de epilepsia en los pacientes con COVID. Que está bueno, ya dieron la referencia ahí. Gracias también, Frida. Alguien más que habla otra vez. Desde el 20 de mayo y hace 2 días empieza a regresar. Perdón, desde el 20 de mayo tuvo problemas supongo que de olfato, y que está regresando muy poco a poco, pero empieza a percibir. Si pasa más de un mes después de que pasen los síntomas, que busque ayuda. Sí, aunque en realidad te digo que esta cifra que yo te puse de un mes es aleatoria, o sea, no está bien establecido. No, bueno, pero es una recomendación entendiendo la situación ahorita, porque pues tampoco van a llegar todos los que pegan el olfato contigo, porque pues si no, ¿a qué los vas a ver? Sí. ¿No? Entonces... Está poniendo Marcela Zaguaya que ella está alucinando, pero de estar encerrada. Y muchos, yo también, no te creas, ¿no? Entonces nos pasa a todos. Oye, Pau, pues me gustaría cerrar ahorita ya casi con este programa. Te agradezco mucho. Y lo que te quiero decir es, ¿qué le puedes decir a la gente así como en conclusiones? Sácame conclusiones pequeñas y dime algo esperanzador sobre esto, que la gente entienda el contexto de esta enfermedad y que sepamos que sí se pueden hacer muchas cosas, por favor. Ok, las conclusiones serían que el coronavirus es un virus que estamos conociendo apenas, del cual necesitamos más información, que puede causar manifestaciones diferentes a las manifestaciones respiratorias y que estas manifestaciones son diversas y también las estamos conociendo apenas, que dentro de estas manifestaciones neurológicas reportadas, las alteraciones del gusto y del olfato, el infarto cerebral, el síndrome de Guillain-Barré, son entre otras manifestaciones neurológicas que se han reportado, que son interesantes y que habría que conocer si tienen una relación directa efectivamente con la infección, que tienen que acudir los pacientes a buscar ayuda médica independientemente del síntoma que estén presentando, y que el tratamiento irá dirigido al síntoma específico, pero las manifestaciones del sistema nervioso central no tienen un tratamiento específico por coronavirus, es decir, Remdesivir y todos los tratamientos que se utilizan actualmente no tienen a la fecha estudios en sistema nervioso central. Y por último, recalcarle a los médicos que si tienen un paciente con síntomas neurológicos y COVID-19, digamos, llamen al equipo a algún neurólogo y que este neurólogo se ponga en contacto con la Academia Mexicana de Neurología para llenar la base de datos que estamos intentando armar para conocer más sobre esta enfermedad y sobre estos pacientes. Pues me encanta saber que hay mucha gente que está estudiando y que está queriendo aportar en este país, como tú, Pau, y además sabemos quién eres. Y platícanos, ¿qué más haces tú para que te vayan a visitar al consultorio? Bueno, no ahorita, pero después, y que ahí están tus datos. ¿Te dedicas a qué ves, qué padecimientos ves para que te conozcan? Bueno, pues lo mismo que todos los neurólogos, veo dolor de cabeza, epilepsia, neuropatías, dolores musculares, veo, ¿qué más? Infarto cerebral, obviamente. Oye, hay mucha gente que dice que por favor contestes algunas preguntas que seguramente se nos fueron por aquí. Seguro lo vamos a hacer. Oye, hablando de enfermedades crónicas como por ejemplo esclerosis múltiple que requieren algunos tratamientos, esas pacientes que tienes como con cosas crónicas, ¿qué les puedes recomendar también con sus tratamientos? ¿Qué deben de hacer? En los pacientes con esclerosis múltiple tienen que seguir con sus tratamientos igual. A ver, es que aquí ya nos metemos en otro tema, pero... Otro día te invito también, pero dame una generalidad. Mira, es que el paciente con esclerosis múltiple habitualmente... O sea, el coronavirus se mete con la inmunidad innata, ¿sí? La inmunidad innata es
el epitelio mucoso que recubre a nuestro cuerpo, la fiebre y unas sustancias que se secretan a la sangre que se llaman citoquinas. Los pacientes con esclerosis múltiple toman tratamientos que se meten con otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad adquirida. Okay. Entonces, en realidad, no estamos muy seguros de que el coronavirus afecte de más a los pacientes con esclerosis múltiple. Pues es un gran dato. Sí, los pacientes con esclerosis múltiple tienen que seguir con sus tratamientos idénticos. Perfecto, y ese es un gran dato también porque mucha gente luego tiene miedo de ¿qué hago? ¿Suspendo mis tratamientos? No, señores, hay que estar ahí con estos tratamientos. Entiendo que la gente que convulsiona tiene que estar muy bien controlada en este momento. Si se descontrola puede estar siendo un síntoma de la enfermedad y que tenemos que estar muy apegados a los neurólogos en este proceso porque parecía una situación que los intensivistas urgenciólogos como la doctora Ron que te está viendo, te está echando porras desde aquí, también como los intensivistas y los neumólogos, los internistas iban a ser los que iban a estar más, pero ya vemos que ahora se nos suman los neurólogos, los nefrólogos como el doctor Magaña que no quiere hablar, díganlo, convénzalo por aquí para que venga a hablar porque no quiere, además de que tiene mucho trabajo ahorita en este momento, pero bueno, es una enfermedad compleja, es una enfermedad que tiene muchas presentaciones y bueno, hay que tener la consideración y estar informados, no es para que se asusten, es para que entiendan que hay que tomar acciones en cuando se necesiten. ¿Estás de acuerdo conmigo? Voy a mandar rapidísimo a dos cositas. Quiero mandarles esto. Sigan en las redes sociales. Aquí estamos informando tanto en YouTube, en Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos estos perfiles. Ayúdenos compartiendo este programa. Es muy importante para que la gente siga queriendo venir y podamos seguir informándolos de estos. Y después hablaremos también de otras enfermedades ya más específicas, neurológicas, Pau, que no tiene que ver con esto. Les presento aquí, si alguien quiere esto, tenemos aquí un anuncio de estas personas que hacen desinfecciones de escuelas, de lugares. Es importante empezar a pensar que vamos a regresar. Pues Pau, pues te agradezco muchísimo la información. Ahí estaban los datos de la gente de Glincon que nos ayuda si tienen que sanitizar oficinas, empresas, escuelas, ayuden. Vamos a tener que cambiar y se vuelve prioridad la sanitización, el cuidado, seguir con las medidas generales. Pau, ¿qué les puedes recomendar a la gente? Cuidémonos o no. Ya el primero del mes que entra nos reactivamos. ¿Tú qué harías? ¿Tú te saldrías a la calle así como si no pasara nada? Para nada. Qué pavor, ¿eh? Y sí me lo aviento yo este round, ¿no? Y con lo que implique. Señores, no estamos todavía en el pico de la enfermedad. Hoy fue el día lamentable con un montón de casos, el día histórico con más casos en México. Necesitamos entender que falta mucho tiempo todavía y que nos tenemos que cuidar. Es responsabilidad de nosotros. Si nosotros hacemos caso a estos mensajes, y no es por asustarlos, y salimos sin necesidad a las calles, vamos a poder contagiar y vamos a volver a saturar las instituciones que hoy están saturadas. Señores, es tiempo de cuidarse y entender que todavía falta mucho tiempo. Cambiar y tenemos que cuidar y entender que vamos a tener que hacer estas medidas de seguridad, de higiene por periodos prolongados y poco a poco nos vamos a ver en otro momento entrando a una sociedad diferente con cuidados, pero vamos a entrar. No quiero generar desesperanza. Hay países como Madrid, como España y la ciudad de Madrid, en Francia ya empieza a haber regreso a las escuelas. Estamos atrasados nosotros, vamos semanas atrás. Nueva York empezó a tener ya un descenso de los casos importantes y están en este momento ya reincorporándose poco a poco, pero esto es una situación de mucho tiempo y que vamos a tener que cuidarnos mucho tiempo. Medidas de seguridad, salgan solamente si es necesario. La gente que tiene que trabajar y que tiene que ir a transporte público, cúbrase, protéjase excesivamente, no enfermemos. Tenemos que ayudar en este proceso. Entendemos que la economía, que las actividades tienen que retomarse, pero recuerden que la salud es lo más importante y sin ella no hay trabajo y no hay nada. Entonces no es un juego. Si ven, estamos teniendo muchas pláticas y seguiremos teniendo algunas más mientras ustedes les sigan gustando y pidiéndonosla para que nosotros podamos informarles con esto y no generar esa esperanza. Nada más conciencia y que se cuiden muchísimo. Pau, te agradezco infinitamente el que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Pues nos vemos pronto y platiquemos de otros temas, ¿no? Y a ver a quién, nomínate a alguien para que venga a platicar, a quién directo aquí.
Ya, ¿a quién quieres que...? Obviamente a Fernando Magaña. Fernando Magaña, estás comprometido, chico, entonces ya. Bueno, Pau, contestas esto, yo sé que vas ahorita y tienes bebé nuevo, felicidades también. Salúdame a tu marido que está recuperado ya, muy bien, por haber ido a tiempo con Julián Barré a un hospital y tener una excelente doctora como tú. Y bueno, nos vemos pronto, la próxima semana tendremos una plática, la estaré anunciando en las siguientes horas para que sepan porque hay algunas cosas interesantes que veremos. Muchas gracias a todos y les dejaré toda esta información que nos han dado en nuestra página web y ahí estaremos dando más noticias. Nos vemos pronto. Bye.